Hola chicos, hoy comenzamos con un tema nuevo, ¿sí? Que es la puerta de entrada a lo que es sistemas de partícula, ¿sí? Todavía no vamos a ver sistemas de partícula, pero este ya es el último tema antes de entrar a ese que es el tema principal correspondiente al segundo parcial. Si ustedes vienen un integral, seguramente le van a evaluar en todos los temas, ¿sí? Lo van a introducir en todos los temas, en problemas integradores, que van a estar asociados a sistemas de partículas, ¿sí? Ya que ese tema es la síntesis, ya concluye y evalúa absolutamente todos los conceptos que ve uno en la materia. Bueno, lo que vamos a ver hoy, chicos, como les dije, es precisamente impulso angular de una partícula y después vamos a ver momento. Quédense tranquilos que este tema es bastante corto, ¿sí? Y la verdad que no es nada difícil cuando se lo explica bien. Así que espero que ese sea el caso y realmente me entiendo. Voy a hacer lo mejor para que sea así. Veamos, chicos, qué tenemos acá. Impulso angular de una partícula. Lo vamos a denotar con la letra L y tiene la flechita arriba. Ya eso le está diciendo de que el impulso angular es una magnitud vectorial. Por tanto, tiene un módulo, una dirección y un sentido asociado, ¿sí? Ahora bien, supongamos que nosotros tenemos esta partícula que la vamos a denotar con esa masa M, ¿sí? Masa puntual, que se mueve a lo largo de esta trayectoria, acá indicada en rojo, ¿sí? Entonces, como siempre, vamos a fijar un sistema de referencia con su correspondiente sistema de ejes cartesiano anclado en el sistema. Y vamos a tomar este punto de intersección entre el eje X y el Y como el origen de coordenadas, ¿sí? Que es la convención usual. Ahora bien, voy a trazar un vector posición que me va a dar la posición de la masa M respecto del origen de coordenadas. Este así es el vector de posición R, ¿sí? Da la posición de la partícula de masa M respecto al origen de coordenadas. Si esta partícula está recorriendo esta trayectoria en este sentido que yo muestro, ¿sí? Si quieren lo enfatizamos poniéndole flechita a la trayectoria para indicar el sentido en el cual se la recorre, ¿sí? Vamos a tener que el vector momentum lineal o cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Es el vector tangencial a la trayectoria. Ya lo vimos a esto. ¿Sí? Ya lo vimos a esto. Este es el vector P igual a M por B, que es el vector cantidad de movimiento o momento lineal, ¿sí? Que ya lo vimos en su momento en la teoría, que es tangencial a la trayectoria por ser paralelo al vector B, donde ese vector B a su vez es también tangencial a la trayectoria, desde luego. Bien, entonces, ¿cómo se define el impulso angular? Fíjense, el impulso angular L, y se indica siempre con un subíndice el punto respecto al cual se lo está calculando, es fundamental eso. Decimos respecto de O, vamos a ponerlo así entre paréntesis, para indicar que es respecto del origen de coordenada O, es igual a R vectorial P. Esa es la definición, chicos, de impulso angular, ¿sí? Las unidades del impulso angular se deducen de efectuar el producto vectorial este. No tiene un nombre en particular, simplemente se le escribe como kilogramo por metro cuadrado, ¿sí? Sobre segundo. Esas son las unidades en sistema internacional, ¿sí? Desde luego es una magnitud vectorial. Si ustedes vuelven a la primera clase de teoría que yo les expliqué, ¿sí? Y ya a esta altura por geometría analítica tenían que estar duchos con esto, gráficamente la dirección y sentido del vector impulso angular viene dado por la regla a mano derecha, ¿sí? Veamos. Su dirección y sentido viene dada por la regla de la mano derecha. ¿Qué significa esto, chicos? Veamos y repasemos. Para aplicar la regla de la mano derecha, lo que iban a hacer ustedes era tomar los dos vectores que constituyen el producto vectorial, que son R y P, y los van a hacer coincidir. Yo voy a tratar de dibujar los paralelos a esto,
¿sí? Si no me sale muy bien, bueno, pero se sobreentiende que tiene que ser paralelo, ¿sí? Entonces van a venir a dibujar el vector R acá. Y lo van a hacer coincidir, más precisamente, por coincidir quiero decir, lo van a hacer concurrente, es decir, van a traer el origen del vector P al origen del vector R. Y lo van a dibujar acá. Entonces este será el vector P. Luego la regla de la mano derecha le decía, pongan la palma de su mano derecha, ¿sí?, en el primer vector, que es R. En el primer vector que aparece multiplicando, que es R. Recuerden que el producto vectorial no es conmutativo, entonces es R. Y dice, ciérrenla hacia el segundo vector, que es P, por el menor ángulo. Entonces pongo la palma derecha en el vector R. Y la cierro hacia el vector P por el menor ángulo. El menor ángulo es este que está indicado acá. Y le voy a poner la flechita indicando el sentido en el que tengo que cerrar la palma derecha. Entonces R a P. ¿Sí? La palma derecha entonces cierra en este sentido y el pulgar queda apuntando, ¿sí?, hacia abajo, ¿sí?, más precisamente hacia adentro de la hoja. Entonces yo ya sé que mi vector impulso angular, de acuerdo a la regla de la mano derecha, va a venir dada por esta flechita así. Recuerden que se le hace la crucecita, ¿sí?, lo ponemos así, que dice el vector impulso angular respecto de O entra perpendicular a la hoja. ¿Sí, chicos? Entonces el vector impulso angular respecto de O, que está acá denotado en rojo, vendría a ser, por la regla de la mano derecha, el vector que entra ahí. ¿Sí? Pónganse a practicar, planteen diferentes situaciones ustedes en las que tengan que calcular la dirección y sentido del vector impulso angular utilizando regla de la mano derecha, o sea, pongan trayectorias arbitrarias con dirección y sentido para el vector P que sean totalmente arbitrario al azar y vayan practicando y viendo qué sentido le queda el impulso angular y me hacen la consulta para que yo les diga si está bien o no resuelto eso. ¿Sí? Bueno, chicos, ya tenemos entonces la regla de la mano derecha aplicada en este caso al vector impulso angular. Desde luego, no siempre tiene por qué entrar. Hay otros casos en los cuales puede salir el vector, ¿sí? En este caso, para este dibujo que yo hice, el vector de impulso angular está entrando, ¿sí? Tranquilamente, si yo hubiese invertido, por ejemplo, el sentido de P, chicos, o sea, en vez de ir a la trayectoria en este sentido, hubiese ido en el sentido inverso, opuesto, entonces, lo dejo a ustedes como ejercicio, van a ver que el vector de impulso angular, ¿sí?, saldría de la hoja en lugar de entrar, ¿sí? Eso, como les digo, ya se lo dejo a ustedes como ejercicio para que practiquen. Yo, miren, acá justo estoy buscando, tengo un pedacito de hoja como para mostrarles, ¿sí? Si ustedes hubiesen tenido, por ejemplo, el P para el otro lado, así, ¿vamos? Y venían y lo dibujan ahora el vector R, coincidente, ¿sí? Me quedo corto de hoja, entonces lo dibujo cortito. El menor ángulo era este de acá, ¿sí? Y debía ejecutar R vectorial P. Entonces ponía la mano derecha en R e iba hacia P. Ahora fíjense que el pulgar sale de la hoja, indicando que en este caso el vector de impulso angular, ¿sí?, es un vector que sale de la hoja y por lo tanto recuerden que la notación usual se lo denota con el circulito, con el puntito, ¿sí? Eso denota un vector que sale de la hoja, ¿sí?, perpendicularmente a la misma. Bueno, chicos, ¿qué otra característica es importante acá? Cálculo del módulo. El cálculo del módulo es bastante sencillo. Ya saben que el módulo del vector se denota de esta forma, ¿sí? ¿Cómo van a hacer el cálculo del módulo? Usan la propiedad del producto vectorial, que le dice que esto es el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman los vectores que estoy multiplicando. Alfa es el ángulo entre R y P. Entonces alfa, chico, acá vendría a ser este así. Bien, esa es la forma. Hay un concepto además que es el de brazo de palanca. Brazo de palanca, que yo lo voy a denotar con la letra D, ¿sí? El brazo de palanca, chicos, es por definición la distancia
perpendicular medida desde el origen O hasta la línea de acción del vector P, que es el vector momentum lineal. ¿Qué significa todo eso que yo escribí, chicos? Lo leamos una vez más. Dice: el brazo de palanca D, la distancia perpendicular medida desde el origen O hasta la línea de acción de P. Fíjense, ¿quién es la línea de acción de P en este dibujo? Es la línea que resulta de prolongar la dirección en la cual está actuando el vector P. En este caso vendría a ser esta línea así. ¿Estamos, chicos? Esa es la línea de acción de P. Ahora bien, ¿quién será la distancia perpendicular o el brazo de palanca D? El brazo de palanca D va a ser la distancia medida perpendicularmente desde el origen de coordenadas O hacia la línea de acción de P. Esto es así. Lo voy a dibujar con la línea llena, donde esto forma un ángulo recto. ¿Sí? Bueno, esta línea que está ahí es D. Es el brazo de palanca. ¿Ven? La distancia medida perpendicularmente del origen hacia la línea de acción de P. Perpendicularmente quiere decir que este segmento, que tiene la longitud de D, ¿sí?, intersecta perpendicularmente a esta línea de acción de P. ¿Sí? Entonces, ustedes verán, ¿y para qué sirve ese brazo de palanca? Yo no lo voy a probar, pero se puede justamente demostrar que el módulo del impulso angular respecto de O, con el concepto de brazo de palanca, se puede calcular directamente con el producto de P por D, que es el brazo de palanca. ¿Sí? Esto es forma alternativa. Forma alternativa de calcular el módulo. ¿Sí, chicos? Bien. Ya tenemos casi terminado el concepto de impulso angular. En verdad ya lo tenemos terminado. Ahora lo que yo quiero mostrarle es un caso particular. ¿Sí? Importante. Lo vamos a poner acá como una nota. Importante. Si una partícula, lo vamos a anotar así completito para que quede claro. Si una partícula ejecuta un movimiento circunferencial cualquiera, ¿sí? Fíjense, cualquiera, acá lo vamos a indicar entre paréntesis, sea uniforme o no, ¿sí? Sea uniforme o no. Y además, disculpen un segundito acá que hay algo que está molestando a la hora de escribir. Cualquiera, sea uniforme o no, ¿sí? Respecto de un observador anclado en el centro de la trayectoria, obviamente con el movimiento de circunferencial estamos hablando del centro de la circunferencia, coma, entonces, chicos, el impulso angular se calcula como fíjense, y lo vamos a indicar acá, L respecto de O es igual a momento de inercia respecto de O por la velocidad angular omega. Vamos a ver qué es cada cosa. ¿Dónde?
el momento de inercia respecto de O justamente es igual a m por r cuadrado. Ya vamos a ver todo esto en un dibujo. Esto es kilogramo por metro cuadrado. Y se llama momento de inercia de la partícula m respecto del eje de rotación de la misma. Ya quédense tranquilos que vamos a hacer el dibujo. Omega, ya saben qué es. Es el vector velocidad angular de la partícula. Ya saben que las unidades son el 1 sobre segundo, o lo que es lo mismo el radián sobre el segundo. ¿Sí, chicos? Bien, hagamos un dibujito para que esto quede claro. Imagínense que ustedes tienen, voy a tratar de dibujar de la mejor forma, este plano y tienen una partícula, ¿sí?, que está ejecutando una trayectoria circunferencial en este plano. ¿Sí? Ahí está dibujada la trayectoria circunferencial. Yo la voy a remarcar en rojo. Disculpen ustedes la improlijidad, pasa que es bastante complicado dibujar así. Tiene una posición que no es muy cómoda. ¿Sí? Y veamos lo siguiente. Esto que está aquí, chicos, es el centro de la circunferencia. ¿Sí? Acá lo vamos a indicar también. O es igual al centro de la circunferencia. ¿Eso qué quiere decir entonces en esta notación, chicos? Que el impulso angular L respecto de O lo estamos calculando respecto al centro de la circunferencia. Acá lo vamos a enfatizar poniendo C igual a O. Imagínense que la partícula está girando en este sentido, ¿sí? En este sentido así. Entonces, ustedes ya saben, el vector velocidad angular, por regla de la mano derecha, tengo que cerrar la mano derecha en el sentido de circulación o de rotación de la partícula y luego el pulgar me da el sentido del vector velocidad angular. Entonces el sentido del vector velocidad angular, chicos, en este caso será así, por la regla de la mano derecha. Si girara en el sentido opuesto, la regla de la mano derecha me está diciendo que el vector velocidad angular omega vendría hacia abajo. Ahora bien, el vector de impulso angular L respecto de O es este vector así. ¿Sí? Insisto, O es en este caso el centro de giro. ¿Sí? Entonces ese es el dibujo de los vectorcitos asociados. Fíjense que el vector de impulso angular es perpendicular. ¿Sí? Lo vamos a indicar acá. LO es perpendicular al plano que contiene a la trayectoria. Y algo más, chicos. Además, ¿cómo? Vamos a escribir el vector impulso angular es paralelo a omega. Yo puedo escribir directamente el módulo del vector impulso angular respecto de O, en este caso, ¿sí?, directamente como m por r cuadrado. Ya lo voy a indicar acá, eso es lo que me está faltando en el dibujito. Voy a usar el azul. R es el radio de la circunferencia, chicos, ¿sí? M por r cuadrado por omega. ¿Sí? Esto es el módulo, chicos. ¿Estamos?
Y vectorialmente, fíjense, también la puedo escribir de la siguiente forma. M por R cuadrado, ¿sí?, por omega, y en este caso acompañado del versor K, ¿sí? Pero ojo, en este caso el impulso angular va a ser positivo. ¿Por qué pongo el versor K? Eso es lo que iba a explicar. Va a ser positivo porque yo voy a tomar como plano XY el plano en el cual se encuentra girando la circunferencia, ¿sí? El plano XY va a ser el plano en el cual está girando, ¿sí?, la partícula en el cual se encuentra la circunferencia. Entonces, en ese contexto, el eje Z, chicos, vendría paralelo al impulso angular L, ¿sí? Veamos, para que quede claro. Yo podría tener acá el eje X, ¿sí? Vamos a tener acá, sí, el eje Y, ¿sí? Y desde luego, el eje Z, lo voy a dibujar acá al costadito, para que no se me superpongan con el... Bueno, no, vamos a dibujar ahí suavecito. Esto así es el eje Z, ¿sí? Entonces queda claro, chicos, que el origen de coordenada coincide con el centro de la circunferencia. El movimiento, es decir, la circunferencia, ejecutada en el plano XY, ¿sí? Y el impulso angular, chico, es perpendicular a dicho plano y por lo tanto en la dirección del eje Z. Por eso es que le pongo el versor K cuando lo describo vectorialmente. Le pongo el versor K para enfatizar que está en el eje Z. Algo más. Desde luego, si la partícula girase en sentido opuesto, como habíamos dicho, el vector el vector velocidad angular iría hacia abajo, es decir, en la dirección de los z negativos, porque aplicaría la regla de la mano derecha en este sentido, y entonces el vector omega iría hacia abajo. Ahora bien, como el impulso angular es el producto de ese vector omega por el momento de inercia, entonces el vector impulso angular también iría hacia abajo, y por lo tanto tendría signo menos, es decir, iría en la dirección z pero negativa. Entonces, en general, chicos, el vector impulso angular puede ser más o menos m por r cuadrado omega versor k. Y acá lo vamos a indicar. El signo más o menos está determinado por el sentido de rotación de la partícula. ¿Sí? Repito una vez más este análisis. Si gira en este sentido que yo hice acá, por regla de la mano derecha, el vector velocidad angular sale de la página, ¿sí?, va hacia arriba, hacia los z positivo, y el vector impulso angular sería más m por r cuadrado por omega versor k. Si la partícula girase en sentido opuesto, al aplicar la regla de la mano derecha, el vector velocidad angular vendría hacia abajo. Y luego el impulso angular, que es el producto del vector velocidad angular por el momento de inercia, iría también hacia abajo. Entonces en ese caso sería menos m por r cuadrado omega versor k. ¿Sí, chicos? Bien. Recuerden también, ¿sí?, que el omega se relaciona con la rapidez v mediante la expresión rapidez v igual a omega por r, que la vimos en movimiento circunferencial. ¿Sí? Bueno, chicos, esto, insisto, solo vale, vamos a aclararlo así, solo vale, ya lo dijimos arriba, pero por la duda lo enfatizo, solo vale si el movimiento es circunferencial, ¿sí?, y o es igual al centro de la circunferencia. Es decir, solo puedo aplicar estas fórmulas de acá, chico, cuando el momento es circunferencial y el origen respecto al cual estoy calculando el impulso angular es igual al centro de la circunferencia. En otras condiciones esta ecuación no vale. ¿Sí, chicos? Bien, con eso ya está terminado todo impulso angular. Bastante sencillo. Vamos a proceder ahora a explicar otro concepto que es muy importante, que es el de momento de una fuerza. ¿Sí? Momento de una fuerza.
El momento de una fuerza, chicos, se denota así, m, y también al igual que el impulso angular, se pone un subíndice abajo para indicar respecto de qué punto se está calculando el momento, o sea, cuál es el origen que se está considerando para calcular el momento de una fuerza. Ya se darán cuenta que es una magnitud vectorial. Vamos a dibujar de nuevo un sistema de eje adecuado que está anclado en un sistema de referencia respecto del cual, ¿sí?, vamos a calcular el momento producido por una fuerza F cualquiera. Yo la voy a indicar acá así, horizontal, para no complicarme tanto con el dibujo. Esa es la fuerza F. Bien, esto desde luego es una partícula, una masa m, sobre la cual actúa esa fuerza F. Entonces, chicos, trazamos como siempre el vector de posición de la partícula esa con respecto al origen de coordenada O de mi sistema de ejes. Entonces, en ese contexto, el momento producido por la fuerza F respecto de O se define como R vectorial F. ¿Sí? Esto es momento de la fuerza F respecto de O, que es mi origen de coordenada. Desde luego, chicos, es una magnitud vectorial y sus unidades son el newton metro. Por favor, no le digan newton por metro a esto. Se le dice newton metro, ¿sí? Si usted dijese newton por metro, se entendería newton sobre metro. No, es newton metro, así nomás. Bien. Ya tenemos entonces definido el momento. Fíjense que es muy parecido, similar a lo que venimos viendo en impulso angular. Solo que el otro era R vectorial P y este es R vectorial F. ¿Sí? Ahora bien, de vuelta, su dirección y sentido viene dado por la regla de la mano derecha. ¿Qué significa esto, chicos? Van a aplicar de vuelta lo que vimos en la primera clase de vector. Van a dibujar el primer vector, que es R. A R lo van a hacer concurrir con el segundo vector, que es F. Voy a usar todo con negro acá. Vienen con la mano derecha y parten desde el primer vector, que es R, hacia el segundo vector, que es F, por el menor ángulo. El menor ángulo es este de aquí. Lo voy a llamar alfa. Entonces ponen la mano derecha, la palma de la mano derecha en R y cierran hacia F. En este contexto, el pulgar, chicos, apunta hacia adentro de la página. Entonces, en este caso, el vector de momento será un vector entrante a la hoja, como lo estoy dibujando ahí. ¿Sí? Recuerden, una vez más, que este símbolo significa un vector que entra hacia la página, ¿sí? Lo vimos en la primera clase de vectores. Esto es vector que entra perpendicular a la página. Desde luego, chicos, no es la única dirección que puede tener, ¿sí? Todo va a depender, ¿sí?, de cómo sea la posición relativa de R y de P. Si ustedes tienen otra configuración diferente, como por ejemplo la que pueden obtener si dan vuelta el vector F, es decir, si la fuerza F que actúa es opuesta, entonces el vector momento va a tener una dirección igual a esta, pero con sentido opuesto. Miren aquí rápidamente, en esta hojita que tengo acá, si yo hubiese hecho al revés,
tendría el R de la misma forma, ¿sí? El F ahora supongamos ahora opuesto, ¿sí? Entonces el menor ángulo que va desde R hasta F es este de aquí. Indico con una flechita el sentido en el que tengo que doblar los dedos. Entonces pongo el dedo, la palma derecha, perdón, en R y cierro hacia F. Entonces en este contexto el dedo pulgar está saliendo de la hoja. Entonces en este caso el momento sería un puntito. Viene con la notación del puntito, es decir, el momento es un vector que está saliendo de la hoja en dirección perpendicular a ella, como está el lapicero en este momento, ¿ven? Es como que esta fuese la punta de la flecha del vector momento, bueno, está saliendo de la hoja. ¿Sí? Entonces pueden tener cualquiera de los dos casos. Bien. Explicado eso, chicos, veamos ahora cómo se procede con el cálculo del módulo. Bueno, van a utilizar la propiedad de producto vectorial que ya conocen ustedes. Es el producto de los módulos de los vectores que se están multiplicando por el seno del ángulo alfa que forman entre ellos. ¿Sí? Listo, ahí estamos. Aquí también, chicos, desde luego existe el concepto de brazo de palanca, que también lo vamos a denotar con la letra D. Brazo de palanca D. De vuelta, es la distancia perpendicular, la voy a escribir con el símbolo nomás, medida desde O, que es el centro o el origen de momento, el origen de coordenada, ¿sí? Desde O hasta la línea de acción de la fuerza F. ¿Qué significa esto, chicos? La línea de acción acá de la fuerza F, voy a utilizar el azul, fíjense, vendría a ser esta así. ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá el brazo de palanca va a ser la distancia perpendicular medida desde O hasta la línea de acción de F. Como esta fuerza está actuando horizontalmente, una distancia perpendicular va a ser a lo largo del eje Y. Entonces, esto así, que yo tengo marcado acá, ¿sí? Que lo vamos a enfatizar así, con una línea cota, es la distancia D que define al brazo de palanca. Me dirán, ¿para qué sirve el brazo de palanca? Y bueno, porque luego que conocido el brazo de palanca, el momento en módulo se puede calcular muy fácil simplemente efectuando el producto del módulo de la fuerza por la distancia D correspondiente al brazo de palanca. ¿Sí, chicos? De nuevo acá les recomendaría que planteen diferentes situaciones dando diferentes direcciones al azar a F y calculando o dibujando, no calculando, dibujando cuál sería la distancia D correspondiente al brazo de palanca. Y después las dudas me las van mandando y yo se los voy corrigiendo. ¿Sí? Así practican un poquito. Bien. Explicado eso, chicos, vamos a ver lo que es el momento neto. El momento neto lo vamos a escribir así, momento neto respecto de O, o lo que es lo mismo, suma vectorial de todos los momentos respecto de O. Son dos notaciones equivalentes para momento neto. Yo por ahora voy a usar esta para enfatizarlo, ¿sí? Cuando veamos dinámica rotacional voy a utilizar esta segunda. Pero son lo mismo, ¿no? Denotan la misma cantidad. El momento neto, chicos, de una partícula respecto de O se define como la suma de los momentos hechos por todas las fuerzas que actúan sobre esa partícula. O sea, va a ser R vectorial F1 más R vectorial F2, ya vamos a hacer un dibujito para que quede claro, etc. ¿Sí? Vamos a ir sumando todo. Y esto es lo mismo que hacer el R vectorial fuerza neta. Y por lo tanto, es igual a calcular el momento hecho por la fuerza neta. O sea, chicos, que cuando le pidan el momento neto respecto de O, tienen dos caminos.
calculan los momentos producidos por cada fuerza individual y luego los suman vectorialmente, o lo que es lo mismo, calculan de una sola vez el momento producido por la fuerza neta, que es suma vectorial de toda la fuerza, y ese también es el momento neto. O sea que el momento neto respecto de esta suma vectorial de acá, o es directamente igual al momento hecho por la fuerza neta. Hagamos un dibujito para que esto se entienda un poquito más. Tienen Y, X, este será O. Supongamos ustedes tienen una masa M acá. Este es el vector posición R para esa partícula en un instante dado. ¿Sí? Y supongamos que sobre ella actúan diferentes fuerzas. Actúa una fuerza F1 así, una fuerza F2 así, etc. ¿Sí? Yo aquí he dibujado 3 fuerzas, puede haber todas las que usted quiera. Bueno, el momento neto respecto de O es calcular el momento de cada una de estas fuerzas y sumarlo vectorialmente, o bien calcular directamente el momento producido por la fuerza neta, donde ya saben ustedes, obviamente, que la fuerza neta es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas, o sea, esto está escrito aquí. ¿Sí? Suma vectorial de toda la fuerza. Bueno, ya tenemos definido el momento neto. Por último, vamos a enunciar un teorema que es importantísimo. Esta parte de la física ya empieza a utilizar conceptos que ustedes están viendo en cálculo, que son las derivadas, chicos, así que se los recomiendo que repasen un poquito eso de cálculo 1. El teorema dice lo siguiente. Para una partícula, siempre se cumple que el momento neto de la partícula respecto de O es igual a la derivada del impulso angular de la partícula respecto de O respecto del tiempo. Neto, chicos, ¿sí? No un momento cualquiera, solo el momento neto es igual a la derivada del impulso angular de la partícula respecto de O respecto del tiempo. Tanto momento neto como el impulso angular se calculan respecto al mismo punto. ¿Sí? Y una consecuencia. Observación. Si momento neto respecto de O es igual a 0, bueno, ustedes ya saben del cálculo que la derivada de quién es 0, la de una constante. Entonces, si el momento neto es 0, es porque el impulso angular debe ser constante, de manera tal que cuando yo lo derive me quede 0 y se iguale con este momento neto, que es igual a 0. Entonces, si el momento neto es igual a 0, chicos, entonces el impulso angular de la partícula respecto de O es constante. ¿Sí? No me interesa que sepan el formalismo matemático de esto. Simplemente me interesa que sepan esto. El momento neto respecto de O es la derivada del impulso angular respecto al tiempo. Y si el momento neto es igual a 0, entonces el impulso angular es constante. Chao. Nada más, es lo único que me interesa. No me molesta si no saben derivar y esas cosas. ¿Sí? Porque hay chicos que por ahí me preguntan qué pasa con la derivación. No se hagan drama, nunca les va a tocar un ejercicio que tengan que derivar. Simplemente me interesa que conozcan estos resultados. Si el momento neto es igual a 0, entonces el impulso angular de la partícula, chicos, permanece constante. ¿Sí? Y si el momento neto respecto de O siempre es igual a la derivada del impulso angular respecto del tiempo, también con el impulso angular calculado respecto al mismo punto O. Cuando indico que el impulso angular es constante, quiero decir que su módulo, dirección y sentido son constantes. ¿Sí, chicos? Bueno, con eso ya queda terminado la parte de momentos e impulso angulares. ¿Sí? Como pueden ver, no es nada del otro mundo. Es bastante sencillo. Ya vamos a resolver el problema. Van a ver que es muy fácil de calcular todo esto. ¿Sí? De hecho, es mucho más fácil que segunda ley de Newton y todo eso. Yo sé que ahora lo ven y parece muy complicado, pero créanme que en la práctica van a ver que es muy fácil. ¿Sí? Bueno, chicos, cualquier duda, por favor, me avisan, ¿sí?